Compañeros, Máster Luis Lucas, tengan ustedes muy buenos días. Somos integrantes del grupo 8 de la materia de Ecología del Desarrollo Humano y hoy estamos aquí para brindar nuestras opiniones acerca del tema el conocimiento y problemas de aprendizaje, correspondiente al tema 4 de la unidad con el mismo número. El conocimiento es un acto consciente e intencional para aprender las cualidades de un determinado objeto. Antes de impartir mi exposición, emitiré una célebre frase del autor Henry Ford. La misma nos dice, cualquiera que para de aprender se hace viejo, tanto si tiene 20 como 80 años. Cualquiera que sigue aprendiendo permanece siempre joven. Esta es la grandeza de la vida. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta frase? Esta frase nos quiere decir que nuestro tiempo de empaparnos de conocimiento o a su vez de aprender distintas acciones jamás termina. Así que recordemos siempre, tengamos la edad que tengamos, jamás será tarde para aprender. Mi nombre es Milenia Feijó y hoy les hablaré del conocimiento, un tema muy importante. El conocimiento es la adquisición de información valiosa para comprender la realidad por medio de la razón. En cuanto a esto, puedo decir que el conocimiento es lo que resulta de un proceso de aprendizaje. Por otro lado, es pertinente aclarar que existen varias vías para la adquisición del conocimiento, ¿verdad? Entonces, hoy voy a enumerar 5 vías en donde nosotros podemos adquirir conocimiento. La primera es la autoridad. ¿Cómo podemos adquirir conocimiento por medio de esta vía? Pues es justamente mediante las figuras de autoridad, como por ejemplo, nosotros como hijos tenemos como autoridad a nuestros padres, ¿verdad? Los alumnos a los maestros. Por ejemplo, una audiencia tiene de autoridad a los especialistas que están hablando de un determinado tema, ¿no? Entonces, estos son un elemento clave para la transmisión del conocimiento, es decir, lo que nos inculcan nuestros padres, nuestros maestros o figuras que nosotros consideremos autoridad es aquello que nosotros vamos a aprender. Otra vía de adquisición de conocimiento es la tradición. Esto nos indica que el conocimiento se transmite de generación en generación, considerándose así las famosas tradiciones. Por ejemplo, en este caso voy a impartir un ejemplo personal, que es, por ejemplo, cada vez que una persona tiene una molestia o malestar en el estómago, por ejemplo, yo personalmente siempre le ofrezco un té de manzanilla. ¿Por qué? Porque es justamente la costumbre de aplicar remedios caseros cuando sentimos alguna molestia, ¿verdad? Entonces, como mi madre me enseñó a mí que eso es bueno cuando uno siente un malestar en el estómago, mi abuela se lo enseñó a ella, mi madre a mí, y por ende, yo cuando mi hijo tenga una edad pertinente, entonces también se lo voy a enseñar, ¿verdad? Entonces esto viene de generación en generación. Así es como adquirimos conocimiento por medio de la tradición. Otra vía es la intuición. Esto se refiere a un tipo de comprensión inmediata, permitiendo tomar decisiones de manera adecuada. Cabe destacar que esto se da sin necesidad de análisis o conocimiento previo. Por ejemplo, saber cuando una persona está feliz. ¿Cómo sabemos si una persona está feliz? Pues no es necesario saber la razón o el porqué de su felicidad. Simplemente con el hecho de ver su semblante, su forma de actuar, nosotros ya podemos darnos cuenta que esa persona se siente bien, se siente alegre, ¿verdad? Otra vía es la experiencia. Esto se refiere a la adquisición de conocimientos por medio de experiencias propias vividas. Por ejemplo, si alguna vez nosotros ingerimos algún alimento que nos hizo daño, obviamente por experiencia justamente no lo volveremos a hacer, ¿verdad? Porque ya sabemos que nos hizo mal, entonces nosotros ya tenemos la experiencia y si alguna vez una persona nos lo ofrece o algo, obviamente nos negamos porque sabemos que eso nos hace daño. Entonces, esta vía de conocimiento la adquirimos mediante nuestras experiencias vividas a lo largo de nuestra vida. Y la última es la investigación científica. Aquí el conocimiento se puede dar en base a un método científico, como por ejemplo puede ser el analítico, deductivo o incluso el inductivo. Un ejemplo, por ejemplo, sería el descubrimiento de la penicilina, que es para combatir infecciones que de alguna manera amenazan al ser humano. Gracias. Buenos días, el tema es dificultad en el desarrollo de aprendizaje. Mi nombre es Fidelia Natalia, del Rosario de Silla, y definamos primero lo que es la dificultad del aprendizaje.
Es un término genérico que se refiere a un grupo heterogéneo de problemas cuyo origen es una disfunción del sistema nervioso central. Se manifiesta principalmente en problemas en el ámbito lingüístico y con defectos de procesamiento de los principales factores cognitivos, como la atención, la percepción, las memorias, entre otras. Derivadamente, en el ámbito de las disciplinas instrumentales básicas se encuentra lo que es la lectura, la escritura, las matemáticas y muchos más. Este incluye dentro de los trastornos del neurodesarrollo e interfiere en el aprendizaje de habilidades tanto académicas o sociales, y a menudo coexiste con los problemas de conducta, de estado de ánimo o de ansiedad. Los niños o personas que padecen de esto pueden tener las vías sensoriales despejadas, pueden tener sus manos, sus músculos en buen estado, pueden tener la voluntad de aprender, pero en el proceso mental falla en áreas específicas. ¿Cuáles son esas dificultades en el desarrollo del aprendizaje? Tenemos 4 principales que son más conocidas, como la primera, tenemos lo que es la dialexia. Es una dificultad en la descodificación de la lectura de palabras, por lo que estaría alterando algunos procesos cognitivos. Interviene entre la recepción de la información y la elaboración del significado. Por ende, esto ocurre cuando el cerebro tiene dificultad para llevar a cabo la conexión entre el sonido y los símbolos, que son las letras o los fonemas, como le llaman. Esta dificultad de origen del problema poco conocido de determinadas conexiones cerebrales. Estos problemas están presentes desde el nacimiento y pueden causar errores de letreo, de escritura y reducción en la velocidad y precisión al leer con alta voz. Por ejemplo, intervienen los sonidos de las palabras o confunden las palabras que suenen parecido. Tienen problemas para recordar o nombrar letras, números o colores. Esta dificultad también dificulta aprender canciones infantiles o juegos de rimas. También la incapacidad de reconocer palabras, lectura puede ser lenta e insegura, escasa de comprensión hacia la lectura. En segundo tenemos lo que es la disgrafía. Su desafío está causado por problemas con habilidades motoras de las personas que consisten en ciertas dificultades de coordinación de los músculos de manos y brazos. Por ello, esto impide que los niños dominen la hora de dirigir el instrumento, provocando el mal uso de coger lo que es el bolígrafo, lápiz, marcadores, entre otros, a la hora de escribir. Esto se refiere a problemas para recuperar las formas ortográficas o dificultad para escribir con una caligrafía legible. En el primer caso, estaríamos ante una disgrafía diléxica. Al transmitir, pueden interferir la manera en la que una persona piensa y transmite sus ideas al escribir. En el segundo, ante una disgrafía caligráfica. Al no tener una buena formación de los fonemas o letras, esto dificulta a la escritura libre, en los dictados, en la copia de un texto ya escrito. En tercero tenemos lo que es la discalculia. Se centra en la capacidad de interpretación de los símbolos numéricos y los conocimientos aritméticos, como la suma, la resta, las multiplicaciones y divisiones. El niño que sufre de esta discalculia es aquella que confunde los números, los signos y no consigue realizar cálculos mentales en la perjudicación en la hora
de cumplir con los ejercicios académicos o tareas prácticas como problemas o cálculos matemáticos. Esta dificultad no desaparece, pero las personas que lo tienen lo pueden seguir hasta adulto. No obstante, pueden existir estrategias que pueden ayudar a su comprensión y manejo en este desafío. Y por último, tenemos lo que es la déficit de atención e hiperactividad. Este trastorno se puede dar con o sin hiperactividad. Pueden aparecer entre los 6 o a los 7 años. Suele continuar a lo largo de la vida también. Las personas con este déficit de atención e hiperactividad pueden tener problemas para prestar atención, concentración. Es difícil para las personas que para su organización o tener tiempo. Gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Marlon Alfredo Rosluce. Hoy me toca hablar sobre la caracterización y dificultades de los problemas de trastorno de aprendizaje. Eh, tener un trastorno de aprendizaje o discapacidad es algo que un niño tiene dificultad en un área de aprendizaje. Incluso su motivación e inteligencia general se ven afectadas en el ámbito educativo. Según el Centro de Control de la Prevención de Enfermedades, menciona los siguientes síntomas que tiene un niño para tener trastorno o dificultad de aprendizaje. Estos son dificultad para distinguir entre derecha o izquierda, e invertir las palabras o letras o números después de primero o segundo grado. Reconocer patrones, tener dificultad para reconocer patrones o clasificar objetos por su tamaño o forma. Dificultad para entender lo que es las introducciones o mantenerse organizado. También tiene dificultad para reconocer lo que se acaba de decir o lo que acaba de leer. También falta de coordinación al moverse, dificultad para tener realizaciones tipo con la mano, por ejemplo, como escribir, cortar o dibujar. Dificultad para entender lo que es el concepto del tiempo. Muchas gracias. Muy buenos días, compañeros. Buenos días, máster. Mi nombre es Erika Vinces. Tenemos factores que intervienen en el proceso de aprendizaje. El aprender es un proceso complejo de pensamiento y de comportamiento, ya que esto involucra y requiere participación. Hablamos de 3 factores. Como factor 1 es el factor cognitivo. Tenemos el factor afectivo y social y el factor ambiental. Como factor cognitivo podemos hablar de que tenemos que percibir a lo que nuestro cerebro percibe, recibe la información y interpreta la información a través de nuestras experiencias vividas. Podemos recordar y analizar y comparar y establecer hechos. La alimentación es muy primordial, muy importante para nosotros los seres humanos, ya que mejora nuestras capacidades cognitivas y acelera nuestra activación del cerebro, ya que por medio de la buena alimentación, un niño puede rendir mejor en un aula de clases. A través de eso podemos mejorar la atención, la memoria y el aprendizaje. El sueño también es primordial para el buen funcionamiento del cuerpo y el cerebro, para realizar actividades que tenemos pautadas. Como por ejemplo, tenemos sobre el factor cognitivo, lo que es un niño pequeño de 1 año de edad, que el niño, a medida que pasa el tiempo, va desarrollando habilidades y destrezas. ¿Ya? Y el niño va captando todo lo que va viviendo en su entorno, ya que si él ve a otro niño jugando pelota o lanzando la pelota, él va a hacer lo mismo, ya que ahí él va recordando y
en su cerebro, ¿verdad? Y entonces va repitiendo lo mismo y va guardando la información. También para ejercitar la memoria, podemos estimular a través de juegos didácticos, como son las adivinanzas, el ajedrez y el autodictado. Esto vamos estimulando lo que es la memoria y la lógica. En el factor afectivo y social, tiene relación con los sentimientos y las relaciones interpersonales y la comunicación. Este factor es muy importante, ya que los padres y los docentes deben trabajar en las emociones del niño, proporcionando un ambiente sano para el buen desarrollo emocional a través de la comprensión y el acompañamiento del hogar, ya que en un hogar conflictivo, el niño no va a desarrollar un buen pensamiento y eso va a repercutir en un aula de clases. Cuando hay este tipo de conflictos, deben acudir a un profesional de salud. Ya, debemos, a través de la motivación, vamos despertando interés en nuestros niños, ya que ellos están falta de amor y de afecto. Y esto va a desarrollar con el tiempo una dificultad de aprendizaje. Puede ser en el habla, en la escritura, en escribir, en la falta de atención o el déficit, o dislexia, discalculia, etc. Este vínculo afectivo sano establece y hace que el niño desarrolle una conducta social adaptable y segura. Como tercer punto tenemos el factor ambiental y de organización. Los factores ambientales son todos los elementos externos del medio ambiente que inciden positiva y negativamente en la calidad del estudio. Eso es lo que yo puedo aportar en base a lo que es el tema. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Narcisa Villegas. Voy a hablar sobre cómo se diagnostican los problemas del aprendizaje. El término de dificultad del aprendizaje hace referencia a un problema de cualquier de las 7 áreas del aprendizaje que incluye la comprensión auditiva, expresión lingüística, habilidades de lectura, comprensión lectora, lenguaje escrito, cálculo, problemas matemáticos. Los problemas del aprendizaje afectan a 1 de cada 10 niños en la edad escolar. Estos problemas pueden ser detectados en los pequeños a partir de los 5 años y constituyen una gran preocupación para muchos padres, ya que afectan el rendimiento escolar. El niño con trastorno de aprendizaje tiene una pauta desigual en su desarrollo. Puede no tener el funcionamiento del sistema nervioso central. No debe sus problemas del aprendizaje a pobreza mental. Los problemas de aprendizaje no se deben de retraso mental, sino a trastornos emocionales. En definitiva, solo resulta procedente hablar cuando hacemos referencia a niños y niñas que tienen un rendimiento, que tienen un consciente intelectual normal o muy próximo a la normalidad o incluso superior. Su ambiente sociofamiliar es normal, no presente a la déficit sensorial ni afecciones neurológicas. Significa su rendimiento escolar se manifiesta y es reiteradamente insatisfactorio. Algunas indicaciones orientativas que pueden hacer sospechar a los padres o maestros que el niño tiene un problema de aprendizaje son la actividad motriz, hiperactividad o hipoactividad, torpeza motora, dificultad con la coordinación, atención, bajo umbral en concentración, dispersión, área matemática, problemas en seriaciones y inversiones de cifras, reiterados errores de cálculo. O sea, que se equivoca muchas veces, ni muy repetitivamente sea la serie que él está haciendo, igual va a irse equivocando, se va a ir equivocando frecuentemente. En el área verbal, hay problemas de codificación simbólica, irregularidades lectora y escritora, disgrafía. Puede tener problemas en aprender
el alfabeto, hacer rimas las palabras o conectar las letras con sus sonidos. Puede cometer errores al leer en voz alta y repetir o detener. A menudo puede no comprender lo que lee. Puede tener dificultad con deletrear palabras. Puede tener letras desordenadas, tomar el lápiz torpemente. Problemas en expresar sus ideas por escrito. Como por ejemplo, o sea, ni por más que tú le leas 10 veces el cuento y después quieras pedirle una conclusión al niño, no la va a dar porque es su dificultad en el área verbal. Muchas gracias. Mi nombre es Marjorie Carrión Cortés. El subtema 1, debido a la crisis mundial que hubo, tuvimos que adaptarnos a la misma modalidad virtual, tanto como estudiantes, profesores y en las distintas áreas de trabajo. La educación superior se vio enfrentada a un nuevo reto dentro de un proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo cual tuvo que hacerse uso de la tecnología mediante sus múltiples recursos que hay. Debido a la pandemia, la educación virtual se convirtió en una herramienta importante. Muchas personas pudieron continuar de manera efectiva en sus diferentes actividades. En la modalidad presencial, todos los estudiantes están presentes en el mismo espacio durante el aprendizaje, mientras que con el aprendizaje en línea no es necesario. Mediante las plataformas, las clases pueden ser sincrónicas o asincrónicas, lo que permite un mayor alcance y eficiencia en comparación a la educación tradicional. Mediante esto encontramos algunas ventajas y desventajas. Unas ventajas presenciales puede ser que todos podemos adquirir una educación gratuita y asistir presencialmente para una mejor enseñanza, un mejor aprendizaje. También encontramos que es un horario fijo y utilizamos materiales físicos, los libros, podemos visitar las bibliotecas. También está mensaje colaborativo en unión a grupos de personas, ¿no? También encontramos la interacción entre alumnos y profesores que fortalece el vínculo afectivo entre compañeros y profesores. Las dudas las podemos resolver inmediata con el docente. Si tenemos alguna tarea que no comprendimos, podemos acercarnos al docente y él nos dará una respuesta inmediata. En las ventajas virtual, también encontramos que la educación podemos entrar desde cualquier país o en cualquier momento mediante el Internet. Su horario es flexible y podemos adaptarlo a nuestras necesidades. También encontramos que nos ahorra tiempo y dinero y encontramos herramientas interactivas como juegos, videos didácticos y muchas aplicaciones que actualmente existen. Su aprendizaje es autónomo y así podemos desarrollar el pensamiento y constructivo. En las desventajas presenciales también encontramos tanto presenciales como virtuales las desventajas. En las presenciales invertimos tiempo en el traslado de un lugar a otro. Eso no quiere decir que a veces demoramos en llegar a las diferentes instituciones educativas. Por eso es una desventaja. También encontramos que hay menos recursos didácticos disponibles. No siempre se dispone de herramientas tecnológicas necesarias para una mejor enseñanza. El docente siempre lleva la carga de trabajo, ya que es la fuente básica de la información. Mediante que en las desventajas virtuales encontramos lo que es problemas de concentración del alumno. También el tiempo de respuesta, si tenemos algunas dudas con el docente, él tardaría unas 24 horas a lo mucho para que él nos pueda dar una respuesta. ¿Ya? La falta de internet o dispositivos tecnológicos a las personas de escasos recursos también es una desventaja. También encontramos lo que es el desánimo del estudiante por no poder avanzar solo, que necesita estar motivado para que él pueda seguir y terminar sus estudios. Muchas gracias.
Buenas tardes, profesor, compañeros y compañeras. Mi nombre es Catherine Michelle Vera Zárate y les voy a hablar porque el año 2020 la educación pasó de lo presencial a lo virtual. La dinámica de enseñanza comenzó a asistirse en línea porque antes se creía que solamente se podía impartir la educación dentro de un aula virtual tradicional. Ahora, en 2020, tuvimos que crear una modalidad virtual, donde sala, comedores, dormitorios e incluso patios se convirtieron en un entorno educativo, un entorno escolar improvisado, donde los padres se convertían en facilitadores de la educación y los estudiantes tuvieron que autocapacitar. También vemos que los padres, estudiantes, profesores e incluso autoridades educativas dieron su mayor esfuerzo, sea individualmente o colectivamente. El 12 de marzo del 2020, el Ministerio de Educación del Ecuador dio a conocer que se tendría que suspender las clases de manera presencial por motivos de COVID. Por manera de prevención de que la enfermedad no se propague, ellos cerraron lo que son las escuelas, dando así una modalidad totalmente virtual donde trabajaban en plataformas como Zoom, Moodle, Microsoft, Teams, etc. Gracias.